Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Varán va hacia Fikri, pero Fikri no habla. Luego Varán se va y le advierte a su hombre que le avise si habla. Deri tiene un pequeño conflicto con Dylan. Dylan dice que asistirán a la boda de Frat y se va. Frat vuelve con su tío. El señor Kudret aconseja, mantén tu corazón tranquilo, el agua fluirá y encontrará su camino. Luego llama a Varán y le pregunta si hablaste con Fikri. Varán Fikri aún no ha llegado a la gravedad de la situación y dice que volverá a la mansión y cuelga el teléfono. La señora Azade le da a Deria un regalo de bodas, un juego de collares. Luego aconseja a Deria, diciéndole que no estaremos unidos contra el mundo exterior, somos Carabey. Hassan también se dice a sí mismo en un rincón que es muy lógico que Frat se case con Deria y que Varán se debilitará cuando nosotros nos volvamos más fuertes. Mientras Dylan alimenta al gato en el jardín, llega Varán. Luego nota la herida en la mano de Varán y quiere vendarla. Cuando Cebrille pregunta por qué no hay una foto de Dylan cuando era bebé, Anife palidece y da respuestas evasivas. Fikri le dijo a Varán que la persona que lo sostenía era una mujer. Varán piensa en esto mientras espera que Dylan traiga los vendajes. Mientras Dylan le venda la mano a Varán, cuando Varán dice que fue un accidente menor, Dylan le pregunta, «No lo hagas, ambos sabemos que no fue un accidente, ¿a quién golpeaste?» Varán luego dice, «Encontramos al hombre que te disparó». Dylan pregunta, «Se lo entregarás a la policía, ¿verdad?» Varán dice que el hombre es un peón, «No lo dejaré ir hasta descubrir quién es el verdadero culpable». Deria piensa en lo que le hizo a Dylan y luego a Gul para poder entrar a esta mansión. Ella habla con Ain y sonríe, diciendo, «Aplasté a todos los que vinieron frente a mí. No luché ni un poco para entrar a esta mansión. Pronto seré la novia de los Carabey». Kerem viene a la boda y le dice a Varán que dejé en su estudio el archivo importante que estábamos esperando del extranjero. Mientras tanto, el hombre de Varán llama y le informa que hablará con Fikri y Varán quiere irse de inmediato. Cuando Dylan corre tras él e insiste, se lo lleva. Cebrille todavía estaba buscando la foto de bebé de Dylan y cuando Cevdet pregunta qué pasó, dice por qué no hay ninguna foto de bebé de Dylan. Cuando Cevdet explica que estábamos huyendo en ese momento y que dejamos a Dylan con mi abuela. Dylan tenía 4 años cuando lo recuperamos, Cebrille se convence. Sabia lloraba y estaba constantemente molesta. Varán y Dylan vienen y cuando Dylan quiere entrar con Varán, Varán no lo permite y dice que tienes que esperar en el auto. Él dice, vi a la mujer cuya idea me atrapó, pero no sé su nombre. Cuando Varán Fikri dice esto, lo agarra por el cuello y le dice, veamos qué tan fuerte es tu memoria. Deria y Frat van a la mesa de la boda. Rose los mira desde lejos con lágrimas en los ojos. Cebrille y Cevdet diseñan las habitaciones para sus bebés. Varán está muy enojado, toma a Fikri y la lleva a la casa de Sabia. Dylan teme que si Sabia no es quien le disparó, se enojará aún más con Varán. Varán le pregunta a Dylan, ¿sabes que me dijiste que Sabia hizo muchas cosas que no se pueden perdonar? Cuando Dylan dice que no sabe nada, agarra a Fikri por la nuca y se lo lleva, diciéndole que hay una manera de aprender, aprendamos juntos. Mientras se lleva a cabo la boda, Frat ve a Gul llorando en un rincón. Cuando el oficial de bodas le pregunta a Frat, Frat permanece en silencio y Gul piensa que sí y que este libro se cerrará para siempre, como si nunca hubiera sucedido. Varán arroja a Fikri frente a los pies de Sabia y dice que Fikri no era la mujer que me sostenía. Era una mujer joven, alta y morena. Sabia dice que es obvio que el problema no se trata de mí. Mientras Varán estaba a punto de recoger a Fikri y volver a ponerlo en el coche, se le ocurrió que Deri podría haberlo hecho y le mostró a Fikri su foto. Cuando Frat quedó sin respuesta, todos lo miraron sorprendidos. La próxima vez que el oficial le pregunta al señor Frat cuál es su respuesta, Frat dice que no y los ojos de Deria se llenan de lágrimas. Mientras todos están en shock, el señor Kudret dice bien hecho, hijo. De repente se levanta y grita, no me casaré con Deria, mirando a Gul a los ojos. Cuando Varán aprieta con fuerza a Fikri, la mujer que me sostiene dice que sí, ella es Fikri.
Luego llama a su padre y le dice que enviará a Fikri a la policía. Y luego inmediatamente llama a Kerem y le informa a la policía que era Deria quien quería matar a Dylan. Deria, llorando, intenta convencer a Frat, y Frat grita delante de todos que entre en razón, esto no sucederá. Pero cuando Deria pregunta por qué, Frat dice, como esto está mal, no te amo. Mientras Deria grita ¿cómo pudiste hacerme esto?, Gul de repente llama su atención y camina hacia ella y grita, ¿tú hiciste esto? Cuando Deria comienza a atacar a Gul, Frat interviene y dice que tú eres el que está en desgracia. El que es malo y el que es simple, detente ahora. La señora Kader toma a su hija Gul y le dice, entremos y dejemos que resuelvan sus propios problemas y ellos entran. Baran y Dylan están de regreso a la mansión y Dylan dice, gracias, cumpliste tu promesa. Baran dice que el mal ya no se acercará a ti, que estás a salvo. Gul entra a su habitación llorando y dice, me deshonró por culpa de Gul. Señorita sabia, lo que le hice a Dylan fue un gran error. No quiero pensar más en nada malo. Concierte una reunión con el señor Zebair y envíeme a Abin. El señor Abin Zebair dice que lo arreglará tan pronto como regrese del extranjero. Frat es regañado por Hassan y Azadean. Cuando Hassan no pudo frenar y trató de abofetearlo, el señor Kudret levantó su mano en el aire y dijo, no me gusta. Ya oíste, se enojó porque no se le haría responsable de lo que había hecho. Lo correcto. Zebdet y Zebrille reciben una caja de regalos para bebés de Zumrud de Alemania. Frat le dice a Cian, no salgas con alguien que no te agrada. Frat dice que casi me suicido, literalmente respiraba veneno. Mientras Deria empaca enojada sus cosas en la habitación, Kerem se acerca a ella y le pregunta si está bien. Luego dice, traeré algunos documentos del estudio, prepárate, nos vemos abajo y se va. Dylan habla con Baran en el camino y le dice que Frat tomó la decisión correcta. Kerem llama a Baran y le informa que Deria estaba a punto de irse, la mantengo ocupada. Baran le dice, no te muevas sin que yo lo sepa, cuelga el teléfono y acelera. Mientras el señor Seyit y la señora Anife hablan sobre Dylan, Zebrille escucha a la señora Anife decir, ¿no elegí a uno de mis propios hijos, los dejé con hambre? Deria escucha a Kerem Baran decir por teléfono, está bien, estoy en el estudio. Mantendré a Deria ocupado hasta que llegue la policía, mientras Deria entra a la habitación. Cuando Frat ve a Gul, la llama y le dice, me levanté de esa mesa porque te amo. Gul dice, no deberías haber hecho eso, no te pedí tal cosa. Frat dice, pero lo hice, te amo a pesar de que aceptaste ese cheque, no me importa el resto, no me importa, y Gul se va con lágrimas en los ojos. Cuando Kerem encierra a Deria en su estudio y le dice que ahora serás castigado por lo que has hecho, Deria se oscurece y apunta con el cuchillo del sobre a Kerem. Mientras Baran va a la habitación de Deria, Dylan la envía a su estudio. Mientras busca a Baran Deria, Dylan ve a Deria con sangre en las manos. Cuando entra al estudio, encuentra a Kerem cubierto de sangre en el suelo y grita Baran. Baran piensa que algo le ha pasado a Dylan y corre hacia él y ve a Kerem cubierto de sangre en el suelo. Dylan dice que Deria apuñaló a Kerem. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.